Buenos días. El tema a presentar, Teorías Sociales del Derecho realizada en la Universidad Privada Domingo Savio, a cargo del Dr. Walter Osmar Rebollo Romero, presentada por los estudiantes Dania Fernández Mamani, Jonathan Martínez Coronado, Jessica Andrea Mamani Choque, Amílcar Ciro Morales Delgado, Mayra Anaí Puma Arias, Silvia Liliana Villarroel Gutiérrez, Pedro Martín Zamudio Jarro. Teorías sociológicas del derecho. Es una disciplina teórica, no es una investigación empírica, que propone estudiar sociológicamente cualquier sistema jurídico y también las conductas de una sociedad en relación a su sistema jurídico. El derecho como convicción para Eugen Ehrlich. Antes que nada nos preguntaremos quién es Eugen Ehrlich. Eugen Ehrlich fue un profesor de derecho romano y lo consideraban también como el fundador de la sociología del derecho. Este pretende demostrar que la ciencia del derecho es en verdad una mera técnica. En la escuela de Ehrlich tenían el principio de que el derecho es producto de la convivencia social. Pero para Kantrowicz era que el derecho tiene que ser libre, como libre también será el conocimiento del derecho, que abre ginesiológicamente la ciencia del derecho a la sociología. En la concepción doctrinaria de Ehrlich tenían la afirmación de que tanto el tiempo presente como en cualquier otra época, el desarrollo central del derecho no está ni en lo electoral ni en la jurisprudencia, sino está en la sociedad misma. ¿Y qué era sociedad para Eugen Ehrlich? Era la suma total de las asociaciones humanas que tenían conocimiento de las normas de conducta. La ciencia del derecho como ciencia empírica. Este pretendía estudiar su naturaleza y las instituciones jurídicas del derecho. Pretendía describir lo concreto y no lo abstracto, es decir, los hechos y no las palabras. El derecho judicial y el derecho vivo. Para Ehrlich, el procedimiento judicial son los múltiples contratos que se dan en la vida diaria de toda una comunidad. Y el derecho vivo lo encontramos en los testamentos, en las cláusulas y en los contratos matrimoniales. Baudelaire pensaba que el derecho es un ordenamiento interno de las relaciones humanas que deben desarrollarse en el seno de una sociedad, que el derecho solo debe exigirse a las necesidades y a las exigencias de la sociedad. Decisión y organización. Las normas de decisión tienen como fin la defensa de derechos y velar por los intereses de los individuos. Esto va a los hombres que juzgan y no a los hombres que actúan. El derecho se basa en dos grupos, en los dominantes y en los dominados, que se van en la posesión y en la propiedad de lo que se les otorga, así llegando a la constitución a las normas de organización. Individuo y norma jurídica. En cuanto a los individuos, estos se encuentran conectados por múltiples nexos jurídicos y las normas jurídicas que los hombres acatan voluntariamente honrando sus deberes familiares. De ahí resulta que el deber jurídico es un mandato o prohibición que proyecta lo social sobre el individuo sin mediar explicación razonable. El concepto de grupo social en Ehrlich significa unidad de lo social sobre los individuos abstractos y no se limita a los sectores que en diferente función se relacionan en la vida asociativa. Historia y derecho de Otto Hirke.
cuyo planteamiento inicial es la consideración analítica de la estructura corporativa del derecho germánico, en las cuales la humanidad es todo parcial con una causa final propia distinta de las causas finales de los individuos y de las otras comunidades. Está estructurado en un molde orgánico racionalista que concibe al Estado como un organismo y al derecho como norma y límite de ese poder soberano, como manifestación de la vida común de los hombres. El derecho para Hirke es un producto de la comunidad que tiene su propia vida y su conciencia jurídica. La fuerza obligatoria de las leyes proviene del expreso o tácito consensus. El derecho constituye la expresión de las convicciones de una comunidad. Hirke asume el positivismo jurídico que reduce al derecho, como hemos visto, a un mandato forma del Estado. Inciso A. Asociación y derecho. Toda asociación, esté o no organizada, tiene, según Hirke, la capacidad de producir su derecho. Los pueblos han podido unirse en ocasiones más amplias, produciendo el derecho internacional. En ese sentido, las normas jurídicas son propuestas de la razón para un justo ordenamiento de la vida. El solidarismo jurídico realista de Leon Duguid define al derecho como producto de la vida social, que debe iniciar su análisis metodológico a partir de la observación objetiva de los sucesos sociales y sobre bases experimentales, concernientes a hechos. Por esta posición teórica se conoce a su doctrina como escuela jurídico-realista. Inciso A. La sociedad como un hecho natural y primario. La solidaridad o interdependencia social se basa en el principio de que la sociedad es un hecho primario y natural. El hombre ha vivido, vive y vivirá siempre en sociedad con sus semejantes. El hombre es parte de un grupo, pero además tiene en conciencia más o menos clara de su individualidad. Duguid continúa que los hombres de un mismo grupo social son solidarios uno de los otros. 1. Porque tienen necesidades comunes. 2. Porque tienen necesidades diferentes y aptitudes diferentes. El primer grupo define el solidarismo por similitud o por semejanza. La segunda categoría se refiere a la solidaridad por división del trabajo. Inciso B. La regla de la solidaridad social. Es una regla básica sin la cual la vida social no existiría. Toda sociedad es una disciplina y como el hombre no puede vivir sin sociedad, no puede menos de vivir sometido a una disciplina. Esa regla fundamental es la solidaridad social, a su vez el verdadero fundamento del derecho. La regla del derecho es individual porque se halla contenida en la conciencia individual, no se aplica ni puede aplicarse más que los individuos a seres dotados de conciencia y voluntad. Asimismo, la regla del derecho es a la vez permanente y variable. Es permanente porque el contenido de la solidaridad lo es. La solidaridad define reglas de conducta, cooperación, relaciones de similitud y afinidad. La regla del derecho, tal como nosotros la concebimos, no es una regla ideal ni absoluta. Es variable y contingente. Consiste en determinar cuál es la regla del derecho que mejor se adapta a la estructura de una sociedad determinada. El derecho subjetivo. Del derecho objetivo, basado en la solidaridad, deriva el derecho subjetivo. Según Duguid, consiste en que todo individuo está obligado por el derecho objetivo a cooperar a la solidaridad social. Resulta poseedor del derecho de cumplir con el papel social que le incumbe. Todo hombre que vive en sociedad tiene derechos. Pero son prerrogativas que le pertenezcan en su calidad de hombre. Son facultades que le corresponden
porque como hombre social tiene deberes que cumplir. El pensamiento de Duguid está lejos del concepto de derecho individual, como lo presenta el racionalismo luz-naturalista, que parte del individuo para llegar al derecho y al Estado. Por el contrario, existe una regla del derecho que obliga a cada hombre a desempeñar cierto papel social. Libertad y solidaridad social. La libertad es un derecho por el hombre. Tiene el deber de facilitar a su obra individual con el mayor desarrollo posible, porque su acción es el factor esencial de la solidaridad por división del trabajo. Explica Duguid, tiene el derecho de desenvolver libremente su actividad, pero al mismo tiempo no disfruta de este derecho, sino en la medida en la que se establece su propia actividad a la realización de la solidaridad social. La solidaridad social y la propiedad. El derecho a la propiedad no debe entenderse más que como una facultad o el poder que le corresponde a ciertos individuos que se encuentran en una determinada posición económica, de cumplir libremente la misión social que les incumbe a consecuencia de su situación especial. Afirma Duguid que la propiedad no es un derecho, sino una función social, es decir, que el poseedor de una riqueza, por el hecho de poseer dicha riqueza, debe cumplir una función social. Si cumple esta misión, sus actos de propiedad están protegidos, y si no cumple con la misión, la intervención de los gobernantes es legítima para obligarle a cumplir su función social de propietario. Para Duguid, la propiedad es un fenómeno contingente, producto momentáneo de la evolución social, y el derecho del propietario es un hecho justificado pero limitado por la misión social que le incumbe. Derecho y Estado. Contra las teorías que sostiene la creación del derecho por el Estado, Duguid denuncia que no fuera posible establecer el fundamento del derecho independiente de una creación por el Estado. Sería menester afirmar como postulado la existencia de un derecho anterior del Estado. El hombre ha concebido el derecho antes de concebir el Estado, y no así el Estado antes de concebir el derecho, tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo. Es anterior y superior a la noción del Estado. Las relaciones sociales, la conciencia de los hombres determina una necesidad capital para la vida societaria del derecho, regla que además se impone con igual vigor a gobernantes y gobernados. En su concepción, el Estado Duguid parte de una hipótesis histórica de la sociedad, en la cual desde los estados primitivos se observa siempre individuos que mandan y otros que obedecen. Los que mandan e imponen la ejecución de sus órdenes son los gobernados. Los individuos a quienes parecen mandar son los gobernantes. Esta situación define la autoridad política, cómo evolucionó a través del tiempo desde la horda, pasando por el patriarcado, la monarquía y el patriciado y la república. En síntesis, el Estado resulta ser toda sociedad humana, que existe una diferencia política, una diferencia entre gobernados y gobernantes, o sea, según la expresión consagrada, una autoridad pública. Teoría de la institución. Conceptos previos. Desde un punto de vista sociológico, se considera que la institución es la forma de la reproducción de las relaciones sociales. Es una estructura de conducta social duradera, compleja, integrada y organizada, que sirve para ejercer el control social y satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad. La institución es el modo de actuar y de pensar que deben llevarse a cabo en determinadas cosas. Durkheim decía que la sociología, en lo esencial, es la ciencia de las instituciones sociales. En ese sentido, estas tienen una influencia decisiva sobre los fenómenos jurídicos y políticos.
Ya era como la cristalización del sistema normativo en estructuras determinadas, permanentes y organizadas, ya sea como organización del poder del Estado. Las instituciones jurídicas son entes que el poder público establece, reconoce y sostiene. Las instituciones políticas son estructuras que organiza el derecho para darles la legalidad y legitimidad. El institucionalismo sociológico según Jauriou. Como teoría jurídico-política, el institucionalismo tiene una connotación científica, técnicamente concreta que sirve para designar la idea de obra o empresa que realiza y dura jurídicamente en un medio social. Este concepto de institución define toda escuela de pensamiento jurídico que corresponde a Jauriou, quien junto con Renard, Delos, Santi Romano y otros conforman la corriente denominada la teoría de la institución. Jauriou elabora su doctrina sobre el concepto de persona jurídica colectiva. Con una fuerte tendencia sociológica, para este autor, la institución es una idea directriz, en torno a lo cual se agrupa un conjunto de individuos, la cual se adhiere a una colectividad. Las instituciones son entes colectivos, consisten en una idea de empresa que se realiza y vive en medio de una sociedad, a través de una organización y unas peculiares reglas de conducta, todo lo cual genera un nexo comunitario entre sus miembros y componentes. Tipos institucionales. Jauriou distingue dos tipos de institución, que es la institución cosa y la institución persona. La institución cosa es un concepto que define la adhesión a la idea plasmada en el conjunto de normas que las regulan, pero no produce la cristalización en una entidad en cuanto a sujeto colectivo. Son instituciones cosa, por ejemplo, las ideas de contrato, matrimonio, la capacidad y otros, que se transforman en instituciones cuando la sociedad las capta. Adhiere a ellas y a través de ese concepto plasma el conjunto de normas que les dan esas ideas de valoración y vigencia jurídica, pero sin que eso constituya una personalización de esas instituciones. Caracteres de la institución. Tal como lo concibe Jauriou, la institución es una organización social objetiva que ha rechazado dentro de la situación del derecho más elevado, es decir, que posee al mismo tiempo la soberanía de poder, la organización constitucional y el poder con estatuto de la autonomía jurídica. Se explica la institución a través de tres caracteres, que son la idea directriz, la estructura orgánica y la adhesión social. La idea directriz es el proyecto que se pretende llevar a cabo, que esta finalidad de la obra en común es algo exterior de la empresa infeliz a la conjunción, con su pensamiento inspirado, que es la idea directriz, que es algo interior a ella. En fin, explica Recancés, que es algo estrictamente determinado, concreto y limitativo, mientras que esa idea de esa empresa o misión tiene una virtualidad de persistencia y de renovado enriquecimiento. En torno a las diversas ideas y directrices es posible clasificar las instituciones en políticas, culturales, religiosas y otras. Estructura orgánica. Una estructura de empresa, al insertarse en el medio social, lo informa, lo fisonomiza, perfila y diferencia en una taxonomía singularizadora. Todo ello a través de la organización de una estructura de órganos que detenta un poder y dirección y mando. Esa organización cobra personalidad social como reflejo de las consecuencias individuales que la componen y que actúan libres sin consentimiento en una función ya no de personas, sino del ente colectivo. Organización social es para Jauriou como todo arreglo permanente del que desde el interior de un determinado grupo social órganos dotados de un poder dominante están puestos al servicio de fines que insertan a un grupo en medio de una actividad coordinada a la del conjunto del grupo. Adhesión social expresa la aceptación consciente e intensa de los individuos en torno a aquella idea de adhesión que determina orgánicamente
que se incorpore a la institución y luego que oriente sus conductas como un modo que resulte en acciones que cooperen con ella. Cuando esto suceda, se está ante la transfiguración del grupo de la personalidad social, donde se combinan en el marco de la juricidad, de la soberanía y libertad, con fines sociales y fines individuales, es decir, la personificación del grupo en vista a un fin común que trasciende al Estado, pues las instituciones todas crean y encarnan al derecho por una sola convicción de existir. Usando la terminología kelseniana, en relación con los actos de la institución social, se dirá que estos tienen su centro de imputabilidad en su carácter colectivo y en finalidad social, que es el valor que prevalece este fenómeno al margen de los hechos, sean los grupos que integran o el grupo de autores de tales acciones. Institucionalista jurídico de Santi Romano. Es un institucionalista que fue destacado en Santi Romano en el año 1857 a 1947. Este autor nos dice que el derecho es una norma que haya definido a la teoría formalística kelsenia. En sus consecuencias será complementarlo otros elementos que no sean acogida a la teoría normativa del derecho, para que este no sea un complejo de normas positivas, como por ejemplo la ley, costumbres, etc. Además de sus normas positivas, nos dice que es un conjunto legal también constituyente en mismo una unidad fáctica que no puede ser abstracta o tampoco artificial. Y también nos habla Lucas Verdu, nos habla de que la teoría romana es un ordenamiento jurídico que es muy distinto a los materiales concretos que les integran. Ordenamiento social y ordenamiento jurídico. El ordenamiento social es establecido por el derecho, que no es el que viene por las existencias de las normas que regulan las relaciones sociales que existen por sí mismo en las conexiones del derecho con la sociedad, que tienen dos aspectos que se complementan al ius y ibe societas, que donde dice donde hay derecho hay sociedad. También de este modo Romano inserta la norma en la sociedad sin negar su realidad respectiva. De este planteamiento implica una posición teórica antagónica en la escuela de Kelsen, que tratan de reconducir el concepto del derecho al concepto de la sociedad, que fue procesado en la idea del orden social de todos los ordenamientos jurídicos. Individualidad de las instituciones. Es un cuerpo cerrado que posee individualidad propia, como las instituciones que son el Estado, municipio, región, provincias y otras. Pero a la vez de las instituciones, el derecho es el principio vital, ya que las coacciona a distintas partes. También las instituciones es un ordenamiento jurídico. En la teoría romana nos dice que existen muchos ordenamientos jurídicos. El pluralismo jurídico de Georgis Gurvitz en 1894 a 1965 tiene la expresión de una rama fenomenológica del formalismo sociológico. Este autor nos dice que lleva el criterio de que es necesario sustituir las ciencias jurídicas por otro tipo de investigación. La sociología del derecho, la teoría de Gurvitz, lleva hasta las últimas consecuencias de los postulados del pluralismo jurídico, de cómo los hemos visto de Gierke y Romano, que habla de la influencia de Gurvitz, que sea una verdad, un filósofo del derecho, que escriben obras a la sociedad jurídica. Según este sociológico,
debe tener siempre un representante hecho que se habla de la social y general con esa realidad. Existen el pluralismo jurídico de Gurvitch encuentra en 4 especies de ordenamientos del derecho. Como en uno está el ordenamiento del derecho social puro, independiente, equivalente o superior, en caso de conflicto al ordenamiento del derecho estatal. En el 2 nos dice que es un ordenamiento del derecho social puro, pero sometido a la tutela estatal de lo que expresa a través de su clasificación en el campo del derecho privado. 3 está el ordenamiento del derecho social, autonomía, pero anexado al Estado que lo expresa a través de su clasificación en el campo del derecho público. Y como último está en el ordenamiento del derecho social concentrado en el orden del derecho estatal. Derecho y relaciones sociales. El derecho está subordinado a la vida social del Estado, que es una circundad por el conjunto de sociales que componen unos hechos normativos a la fuente principal del derecho, que están en 2 clases, que son hechos de sociabilidad e interrelación y hechos de sociabilidad por comunión e interpretación, que se ligan a 2 tipos de valores, que son valores personales y valores transpersonales. En el derecho individual y el derecho social de Gurvitch privilegia valorativamente al derecho social, que dice que el derecho que es de integración, de colaboración, enfocando en la forma del derecho social. Resulta que el derecho transpersonal y democrático. Casualidad social del derecho. En cuanto a las relaciones que existen entre el ordenamiento jurídico y la sociedad global, Gurvitch encuentra las siguientes peculiaridades. 1. En las sociedades patriarcales, el derecho es indiferenciado. 2. En las sociedades liberal-democrática, el derecho se rige sobre el estadismo jurídico. 3. En las sociedades fascistas, el derecho se mezcla con concepciones mágico-mixológicas. 4. En las sociedades de colectivismo, planificador, descentralizador, el derecho es el equilibrio entre el ordenamiento jurídico del Estado. Derecho y sociología del derecho. Finalmente, el ilustre sociólogo es quien nos afirma que hasta el momento existen innumerables definiciones de derecho. Son exposiciones descriptivas, generalizadoras de técnicas jurídicas particulares, adaptadas a situaciones concretas. Gurvitch sostiene que ninguna de las definiciones pueden ser aceptadas, ni para la sociología del derecho ni para la filosofía del derecho, donde también podemos encontrar la siguiente precisión. El derecho representa una tentativa para realizar un cierto medio social, la idea de justicia. Racionalidad y derecho de Max Weber. El economista y sociólogo Max Weber es el más alto exponente de la sistemática sociológica, cultural o espiritual, que junto con otros sociólogos fueron quienes aportaron a la tesis que la sociología pertenece al mundo de las creencias espirituales. El derecho es el sentido de la disciplina de comprensión interior. Weber formula su definición de la sociología como una creencia que propone comprender interpretativamente la actuación social. De ese modo, nos explica casualmente el desarrollo y sus efectos. Teoría de la racionalización. Weber parte de un principio general del derecho, donde nos indica que no puede ser estudiado o aislado del conjunto de fenómenos sociales y de la sociedad en general. La sociología del derecho es considerada como una de las disciplinas racionales de la teoría y de la práctica jurídica, de la especie y desarrollo de este proceso civilizatorio. Es aquí en que Weber
nos indica en una de sus obras que titula La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde el autor se explaya en la eternecedora descripción del tipo ideal, que nos indica: hombres educados en la dura escuela de la vida son prudentes y arriesgados, a la vez sabios y perseverantes. Precisión y método social. Es aquí donde nos explican que la teoría sociológica no es la explicación propia de las ciencias naturales, sino más bien de la comprensión. En este concepto es donde Weber define como la biología de la comprensión, que a través de la cual se puede alcanzar el factor primario, la esencia de lo social, la realidad de lo cultural. En este doble objeto, la sociología hace concluir la doctrina weberiana, que consiste en el apareamiento metódico de la sociología sistemática y la sociología histórica, que nos permite realizar una exigencia teórica de la sociología, la cual nos acerca al conocimiento del proceso de hechos sociales. El tipo ideal como concepto metódico racional. Es aquí donde Weber denomina tipos ideales, que a través de ello podrá descubrir las funciones, efectos y defectos típicos de las instituciones y de las formas de control social. Ahora bien, para demostrar los efectos y resultados típicos de ciertas instituciones sociales o tipos de control social y económico, la institución tiene que ser descrita en su forma más característica y singular. Por ejemplo, para explicar el concepto de capitalismo, se debe prefigurar un orden económico, donde estén presentes todas las especificidades del capitalismo. Solo desde ese punto metódico, el observador podrá acceder al análisis de lo que significa el sistema como factor actuante sobre la estructura social y política. El tipo ideal como ficción lógica es un tipo ideal difícilmente se puede definir que constituye una ficción lógica. Por ese tipo puro ideal puede no darse nunca efectivamente en la sociedad. Es un ejemplo sería del capitalismo nos dice que una estructura económica de un país puede no representar, además de sus elementos capitalistas, derecho, costumbre y poder. Weber tipifica el derecho como un ordenamiento legítimo cuya validez está garantizada desde el exterior mediante la posibilidad de una coacción que está de tres formas: son racional, que expresa el sistema de normas orgánicamente establecidas; 2. Tradicional, basada en la autoridad personal, que descansa en la santidad de la tradición y por tanto de lo acostumbrado; 3. Carismática, que se fundamente en la consagración a lo extraordinario, en la creación de un carisma. Diferencia jurídica del derecho. Respecto al derecho tiene las siguientes diferencias. 1. Pregunta cómo vale el derecho, que significa en sentido normativo lógicamente correcto, debe corresponder a las formas verbales. 2. De hecho ocurre en una comunidad en razón de que causa a los hombres participar en la actividad comunitaria. A esos planteamientos Weber añade el proceso de las costumbres a la conversación, y de esta al derecho. Weber define que debe llamarse costumbre dentro de un círculo de hombres. Se considera
Economía y derecho. En cuanto a su vinculación con la economía, Weber observa que el derecho no garantiza únicamente intereses económicos, sino al conjunto de bienes de la sociedad, tanto material como ideales. Racionalización del derecho y profesiones jurídicas. Weber plantea un proceso desarrollado del derecho basado en los factores técnicos jurídicos, en la influencia de la estructura. Indica a su vez 4 tipos ideales. 1. El derecho irracional y formal, que tiene la ordenancia de cuestiones de legislaciones y jurisprudencia. 2. El derecho material e irracional, que surge como consecuencia de valorización concreta del caso. 3. El derecho formal y racional, que se desarrolla cuando el planteamiento jurídico profesional se toma en consideración únicamente. 4. El derecho racional material, que se expresa cuando las decisiones jurídicas están respaldadas por normas de jerarquía indiferenciadas. A los abogados corresponde decir: Weber es virtud de su relación directa con las partes a su calidad de personas privadas que viven en su trabajo, son socialmente calificadas. El principio de neutralidad de la ciencia. La teoría de Weber adquiere una connotación esencialmente teórica y cognoscitiva, reticente a asumir una postura práctica operativa. Conforme a este ascenso, su teoría de la connotación, a través de la cual sostiene que vale más entender que explicar, y que se expresa más como un fin de conocimiento cultural, como un esquema conceptual construida con alcance herbicéntrico para acceder a la objetividad realidad de los hechos sociales.